Buenas. En esta ocasión les voy a presentar un problema de balance de materia para la elaboración de un producto cárnico. El problema dice que se requiere formular un derivado cárnico que contenga el 10% de grasa. Para esto se mezclan carne de res con una composición del 74% de agua, 14.8% de proteína, 11.2% de grasa. Se mezcla con torta de soya, cuya composición es del 84.8% de agua, 7.8% de proteína, 4.2% de grasa y 3.2% de carbohidrato y grasa pura. El producto final debe contener 65% de carne de res. La primera pregunta es: ¿qué cantidad de grasa y torta de soya se debe adicionar por kilogramo de producto? Y la segunda es: ¿cuál será el análisis proximal del producto final? Para esto, entonces, en primer lugar, se realiza el diagrama de apoyo, donde vamos a identificar las corrientes, en este caso la corriente R, que es la carne de res, con su composición en porcentaje de cada componente. La segunda corriente, que es la grasa, que en este caso pues es grasa pura, 100% grasa. Y la tercera corriente, que es la torta de soya, cuya composición se desglosa para cada componente. Estas tres materias primas se mezclan para obtener un producto final que vamos a bautizar con la letra P. Este producto final, de acuerdo con como se requiere la formulación en el enunciado, dice que debe contener un 10% de grasa y 65% de carne de res. Para este caso vamos a tomar como base de cálculo 1 kilogramo de producto final. Y pues esta es nuestra frontera del sistema, que en este caso pues es la operación de mezcla. Al realizar un balance general sobre la operación de mezcla, tenemos que las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen por conservación de materia. En este caso, la corriente R, que es la carne, la corriente G, que es la grasa, la corriente S, que es la torta de soya. Esto va a ser igual al producto final, que es la corriente P. Lo cual quiere decir que R más G más S va a ser igual a 1 kilogramo, pues por lo que mencioné anteriormente, que se va a tomar como base 1 kilogramo de producto final. Teniendo en cuenta que el producto final debe contener un 65% de carne de res, entonces tenemos que R va a ser igual al 0.65 de P, lo cual quiere decir que R va a ser igual a 0.65 kilogramos, pues porque P dijimos que vale 1 kilogramo. Y ahora del balance global reemplazamos, entonces R 0.65 kilogramos más G más S va a ser igual a 1 kilogramo. Haciendo las operaciones, dejamos la parte izquierda, los términos de G más S va a ser igual a 0.35 kilogramos. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Posteriormente realizamos un balance para el componente de grasa. Entonces en este caso vamos a tener en cuenta la fracción de grasa que hay en cada corriente. Para esto tenemos que la corriente R por su fracción de grasa más la corriente G por su fracción de grasa, pero en este caso como es grasa pura, pues va a ser el 100% grasa, más la corriente S por su fracción de grasa va a ser igual a la corriente P por su fracción de grasa. Hacemos los reemplazos correspondientes, sabiendo que R vale 0.65 kilogramos por la fracción de grasa en la carne, que es el 11.2%, más la corriente G, que en este caso es 100% grasa, más la corriente S por su fracción de grasa, que es el 4.2%, va a ser igual a la corriente P por la fracción de grasa que debe contener la corriente P, que es el 10% o el 0.1. Haciendo aquí las operaciones correspondientes y organizando los términos para que nos quede pues a un lado los términos independientes y al otro nos queden las corrientes. Quiere decir que aquí obtenemos que la corriente G más 0.042S va a ser igual a 0.0272 kilogramos. Esta es nuestra segunda ecuación. Con la ecuación anterior y esta que acabamos de obtener, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde G más S es igual a 0.35 y G más 0.042S es igual a 0.0272 kilos.
Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, calculamos fácilmente los valores de G y S. En este caso, la corriente G va a ser igual a 0.013 kilos y la corriente S va a ser igual a 0.337 kilos. Aquí entonces ya tenemos el valor de cada una de las corrientes. Ahora se procede a hacer un balance de componentes para hallar el análisis proximal, para saber el análisis proximal del producto obtenido. Entonces empezamos haciendo un balance para el agua. Y en este caso tenemos que la corriente R por su fracción de agua, más la corriente G por su fracción de agua, más la corriente S por su fracción de agua va a ser igual a la corriente P por su fracción de agua. Reemplazamos los datos y para la corriente R, que vale 0.65 kilos por su fracción de agua, en este caso pues la corriente de grasa es grasa pura, entonces no tiene agua, únicamente entonces tenemos que se le va a sumar la corriente S, 0.337 kilos por su fracción de agua, que es el 84.8%, y esto va a ser igual a la corriente P, que es 1 kilogramo por su fracción de agua, que es la que vamos a averiguar. De aquí entonces despejamos la fracción de agua en P y obtenemos, organizando los valores y haciendo las operaciones, que la fracción de agua para el producto final es del 76.68%. Ahora hacemos lo mismo para la proteína. Entonces la corriente R con su fracción de proteína más la corriente G con su fracción de proteína más la corriente S por su fracción de proteína va a ser igual a la corriente P por su fracción de proteína. Para este caso, igual que en el caso anterior, únicamente la proteína está presente en la carne de res y en la torta de soya. Y esto va a ser igual a la corriente P por su fracción de proteína, que es la que se va a averiguar. De aquí despejamos la fracción de proteína en P. Y haciendo los cálculos obtenemos que la fracción de proteína en P es igual al 12.25%. Y para los carbohidratos, nuevamente hacemos el balance por componente en carbohidrato. Y aquí teniendo en cuenta que, de acuerdo con el enunciado del problema, el carbohidrato únicamente estaba presente en la torta de soya. Ni la carne de res, ni pues obviamente la grasa, que es 100% grasa, tienen este componente de carbohidrato. Entonces únicamente nos queda la igualdad de la corriente S, la corriente de la torta de soya por su fracción de carbohidrato va a ser igual a la corriente P por su fracción de carbohidrato. Y de aquí despejando la fracción de carbohidrato en la corriente P, obtenemos que es igual al 1.08%. Finalmente presentamos nuestros resultados en una tabla organizados, donde tenemos que entonces la formulación para el derivado cárnico va a ser igual, va a ser de una composición del 65% de carne de res, que es el requisito inicial, y con 33.7% de torta de soya y 1.3% de grasa pura, para obtener, pues esa es la sumatoria del 100% de la mezcla. Y el análisis proximal de esta mezcla, realizar el balance de materia por componentes, entonces nos resulta que esta mezcla va a tener una composición del 76.68% de agua, 12.25% de proteína, 10% de grasa, que también era el otro requisito en el enunciado, que debía contener un 10% de grasa, y de carbohidrato va a contener un 1.08% para un total de 100%. Bueno, este fue el problema para la elaboración de un producto cárnico, teniendo en cuenta el balance de materia global y por componentes. Espero que les sirva y que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.